Este instante exacto en el que decidiste escuchar estas palabras no fue un accidente. Algo dentro de ti, algo profundo, algo que no puedes nombrar, pero que sientes con una claridad que te estremece, te trajo hasta aquí. Y yo sé por qué. Porque estás cansado. Estás cansado de trabajar sin ver los frutos. Estás agotado de dar lo mejor de ti y sentir que el dinero nunca alcanza, que las deudas crecen más rápido que tus ingresos, que cada vez que logras avanzar un paso, la vida te empuja 3 hacia atrás. Conozco esa sensación. La conozco porque la he vivido. Y la conozco porque he visto en los ojos de miles de personas ese mismo dolor silencioso, esa vergüenza que no se confiesa, esa angustia que se esconde detrás de una sonrisa forzada cuando alguien te pregunta cómo estás y tú respondes bien, cuando por dentro lo único que quieres es gritar que no puedes más. Pero hoy, justo hoy, algo va a cambiar. No te estoy hablando de magia. No te estoy vendiendo una fórmula milagrosa, ni una receta superficial de esas que abundan por ahí. Te estoy hablando de algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, mucho más real que cualquier estrategia financiera que puedas encontrar en un libro de autoayuda. Te estoy hablando del poder de la declaración, del poder que tienen tus palabras cuando se alinean con la voluntad del Creador, del poder que tiene un salmo repetido con fe, con convicción, con el corazón partido, pero dispuesto a creer que hay algo mejor esperándote al otro lado de esta tormenta. Yo aprendí algo muy importante en mi vida, algo que me costó años de fracasos, de noches sin dormir contando monedas, de momentos en los que me sentí tan pequeño frente a mis problemas que pensé que jamás saldría adelante. Aprendí que la abundancia no comienza en tu cuenta bancaria. La abundancia comienza en tu boca. Comienza en las palabras que pronuncias cada mañana al despertar, en las declaraciones que haces sobre tu vida cuando nadie te está escuchando, en los decretos que salen de lo más profundo de tu ser cuando el mundo entero parece decirte que no hay salida. El rey David lo entendió. Ese hombre que fue pastor antes de ser rey, que fue perseguido antes de ser coronado, que fue despreciado antes de ser honrado. David escribió los salmos no desde la comodidad de un palacio, sino desde las cuevas, desde el desierto, desde los lugares más oscuros y desolados que puedas imaginar. Y sin embargo, sus palabras tenían un poder que trascendía las circunstancias, porque David no hablaba de lo que veía, David hablaba de lo que creía. Y ahí está la diferencia que separa a los que se hunden en la escasez de los que emergen hacia la abundancia. Escúchame bien. El Salmo 23 dice algo que la mayoría de la gente repite de memoria sin entender realmente lo que está declarando. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Detente ahí, no sigas leyendo. No pases de largo por esa frase como si fuera un verso más en un libro viejo. Esa frase es una bomba nuclear contra la pobreza. Esa frase es una declaración de guerra contra la escasez. Cuando tú dices nada me faltará, no estás expresando un deseo, estás haciendo un decreto. Estás alineando tu voz con la promesa del Todopoderoso. Estás diciendo con cada fibra de tu ser que la carencia no tiene permiso para habitar en tu vida. Pero hay un requisito. Y este requisito es el que la mayoría ignora, el que la mayoría pasa por alto, el que la mayoría no quiere escuchar porque suena demasiado simple para ser verdad. El requisito es la repetición, la constancia, la persistencia de declarar esa verdad una y otra vez, día tras día, hasta que tu mente la absorba, hasta que tu corazón la crea, hasta que tu realidad no tenga otra opción más que transformarse para alinearse con lo que has estado declarando. 7 días. Te pido 7 días. No te pido que vendas tu casa, no te pido que dejes tu trabajo, no te pido que hagas algo imposible. Te pido algo que cualquier ser humano puede hacer. Abrir tu boca cada mañana y declarar con fe las palabras del Salmo. 7 días consecutivos, sin falta, sin excusas, sin importar cómo te sientas, sin importar lo que diga tu cuenta bancaria, sin importar las deudas que te asfixian, sin importar las facturas que se acumulan sobre tu mesa. Yo sé lo que estás pensando. Estás pensando que esto suena demasiado simple, que si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría.
Y tienes razón en parte, es simple, pero simple no significa fácil. Levantarse cada mañana y declarar abundancia cuando tu realidad grita escasez requiere una clase de valentía que la mayoría de la gente no tiene. Requiere una fe que no se alimenta de lo que los ojos ven, sino de lo que el Espíritu sabe. Requiere una determinación que no se rinde ante la evidencia temporal de la carencia. Déjame contarte algo. Hace muchos años, cuando yo era joven, conocí a un hombre en Colombia que trabajaba como vendedor ambulante. Vendía frutas en una carreta vieja que había heredado de su padre. Todos los días, antes de salir a la calle, ese hombre se paraba frente a su carreta y decía en voz alta: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará». Su esposa pensaba que estaba loco. Sus vecinos se reían de él. Sus amigos le decían que dejara de perder el tiempo con esas cosas y que mejor se buscara un trabajo de verdad. Pero ese hombre no se detuvo. Cada mañana, sin importar si llovía, sin importar si hacía un calor insoportable, sin importar si el día anterior no había vendido ni una sola fruta, él se paraba frente a su carreta y declaraba el salmo completo. Un mes después, un empresario que pasaba por su calle se detuvo a comprar unas mangos. Se quedó conversando con él. Le gustó su actitud, su energía, su forma de ver la vida. Le ofreció un espacio en su supermercado para vender sus frutas. 6 meses después, ese vendedor ambulante tenía 3 puntos de venta. 1 año después, tenía su propia distribuidora. 5 años después, era dueño de una cadena de tiendas de frutas y verduras que empleaba a más de 50 personas. ¿Fue magia? No. ¿Fue suerte? Tampoco. Fue la combinación más poderosa que existe en el universo. Fe declarada con la boca y acción ejecutada con las manos. Porque la declaración sin acción es fantasía, pero la acción sin declaración es esfuerzo vacío. Cuando juntas ambas cosas, cuando alineas tus palabras con tu trabajo, cuando decretas abundancia y luego sales a buscarla con todo tu corazón, el universo entero conspira a tu favor. No porque tú seas especial, sino porque estás operando bajo un principio espiritual que es tan real y tan inmutable como la ley de la gravedad. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental. Cuando yo hablo de dinero, no estoy hablando de avaricia, no estoy hablando de acumular riquezas para vivir una vida de lujo desmedido mientras otros sufren. Estoy hablando de provisión. Estoy hablando de la dignidad de poder pagar tus cuentas sin que el corazón se te acelere de angustia. Estoy hablando de la paz de saber que tus hijos van a comer mañana. Estoy hablando de la libertad de no tener que escoger entre comprar la medicina o pagar la renta. Eso no es avaricia, eso es justicia. Eso es lo que el Creador siempre quiso para ti, porque hay una mentira que se ha extendido por el mundo como una plaga, una mentira que ha mantenido a millones de personas buenas, trabajadoras y dignas en una prisión de escasez. La mentira de que la pobreza es una virtud. La mentira de que ser pobre te hace más espiritual, más humilde, más cercano a Dios. Y yo te digo hoy, con todo el respeto del mundo, pero con toda la convicción de mi alma, eso es falso. La pobreza no es una virtud. La pobreza es una circunstancia. Y como toda circunstancia, puede ser cambiada. Dios no te creó para que sufrieras contando monedas hasta el final de tus días. Dios te creó para que vivieras en abundancia, para que fueras cabeza y no cola, para que prestaras y no pidieras prestado. Pero esa abundancia tiene un camino. Y el camino comienza con la declaración. Mira, yo he viajado por muchos países. He estado en Japón, donde la disciplina y el trabajo duro son prácticamente una religión. He estado en países de Latinoamérica, donde la gente trabaja el doble y gana la mitad. He conversado con millonarios y con personas que viven con menos de $1 al día. Y te puedo decir algo que he observado en todos ellos, algo que me ha impresionado profundamente. Las personas que prosperan no son necesariamente las más inteligentes ni las más educadas, ni las que nacieron en las mejores condiciones. Las personas que prosperan son las que hablan diferente. Son las que se niegan a declarar derrota sobre sus vidas. Son las que, incluso cuando todo está en su contra, abren su boca y dicen, esto va a cambiar, mi situación va a mejorar. La abundancia
está en camino. En Japón hay un concepto que se llama kotodama. Es la creencia de que las palabras tienen alma, que las palabras tienen poder, que lo que sale de tu boca tiene la capacidad de crear realidad. Los japoneses entienden algo que muchas culturas han olvidado, que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación. El lenguaje es una herramienta de creación. Cada palabra que pronuncias es una semilla que estás plantando en el jardín de tu futuro. Y si pasas tus días sembrando palabras de escasez, de queja, de derrota, de no puedo, de no alcanza, de esto nunca va a cambiar, entonces dime, ¿qué clase de cosecha esperas recoger? El Salmo 23 no es simplemente un texto religioso, es un manual de reprogramación mental. Cuando tú dices nada me faltará, estás reprogramando tu subconsciente. Estás reemplazando años de programación negativa con una verdad espiritual que tiene el poder de transformar tu realidad desde adentro hacia afuera. Porque el cambio verdadero, el cambio que dura, el cambio que no se desvanece con la primera dificultad, siempre comienza desde adentro. Comienza en tu mente, comienza en tu corazón, comienza en tus palabras. Y por eso te pido 7 días, porque 7 es el número de la perfección, el número de la completitud, el número que Dios eligió para descansar después de crear el universo. En 7 días, Dios creó todo lo que existe. En 7 días, tú puedes crear una nueva realidad para tu vida financiera. No porque tú tengas poder divino, sino porque estás activando un principio divino que ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que cierres los ojos por un momento. Respira profundo. Siente el aire entrando en tus pulmones. Siente la vida fluyendo a través de ti. Y ahora quiero que repitas conmigo, no solo con tu boca, sino con todo tu corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra vez, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una vez más, pero esta vez quiero que lo sientas en tus huesos, que lo sientas en tu estómago, que lo sientas en cada célula de tu cuerpo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sentiste algo? ¿Sentiste cómo algo se movió dentro de ti? Eso que sentiste no es emoción pasajera, eso es el Espíritu reconociendo la verdad. Eso es tu ser interior alineándose con la voluntad del Creador. Eso es el principio del cambio. Ahora déjame explicarte algo que muy pocos predicadores, muy pocos maestros, muy pocos guías espirituales se atreven a decir. El dinero no es malo, el dinero es una herramienta, es como un cuchillo. Puedes usarlo para cortar el pan que alimenta a tu familia o puedes usarlo para hacer daño. El problema nunca fue el dinero, el problema siempre fue la relación que tenemos con él. Y la relación que tenemos con el dinero está directamente determinada por las palabras que usamos para referirnos a él. Si creciste escuchando que el dinero es la raíz de todos los males, entonces tu subconsciente ha creado una barrera invisible entre tú y la prosperidad. Si creciste escuchando que los ricos son malos, entonces cada vez que te acercas a la abundancia, algo dentro de ti te sabotea, te frena, te hace sentir culpable por desear algo mejor. Y esas creencias, esas programaciones, esas cadenas invisibles que te atan a la escasez, solo pueden ser rotas con una cosa: la declaración de la verdad. Y la verdad es esta: tú fuiste diseñado para la abundancia, no para la abundancia egoísta, no para la abundancia que pisotea a otros, sino para la abundancia generosa, la abundancia que te permite dar, la abundancia que te permite bendecir, la abundancia que te convierte en un canal de provisión para tu familia, para tu comunidad, para tu nación. Hay un versículo que dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lees otra vez. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso significa que tu imaginación se queda corta. Eso significa que tus sueños más grandes son pequeños comparados con lo que el Creador tiene preparado para ti. Eso significa que
La abundancia que está esperándote al otro lado de estos 7 días de declaración es tan grande, tan inmensa, tan desbordante, que tu mente ni siquiera puede concebirla en este momento. Pero hay un enemigo. Y ese enemigo no vive afuera. Ese enemigo vive dentro de ti. Se llama duda, se llama incredulidad, se llama esa voz pequeña y cobarde que cada vez que intentas creer en algo mejor te susurra al oído. ¿Y si no funciona? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? ¿Y si Dios no te escucha? ¿Y si esta vez tampoco pasa nada? Yo conozco esa voz. La he escuchado miles de veces. Y te voy a decir algo que esa voz no quiere que sepas. Ella miente. Siempre miente. La duda es una mentirosa profesional que se disfraza de prudencia, de realismo, de sentido común. Pero no es nada de eso. Es miedo. Es miedo puro, disfrazado con un traje elegante. Y el miedo, cuando se le confronta con la fe declarada, no tiene otra opción más que retroceder. Por eso la declaración es tan poderosa, porque cada vez que abres tu boca y dices nada me faltará, estás silenciando la voz de la duda. Cada vez que declaras el salmo, estás construyendo un muro de protección alrededor de tu mente. Cada vez que repites esas palabras sagradas, estás fortaleciendo tu fe y debilitando tu miedo. Y después de 7 días de declaración constante, tu mente estará tan saturada de verdad que la duda simplemente no encontrará espacio donde habitar. Yo he visto esto funcionar en mi propia vida. He visto momentos en los que todo parecía perdido, en los que las puertas se cerraban una tras otra, en los que los números no cuadraban y la lógica decía que no había salida. Y en esos momentos, lo único que hice fue abrir mi boca y declarar. No entendía cómo iba a funcionar, no veía el camino. No tenía un plan detallado, solo tenía mis palabras y mi fe. Y eso fue suficiente. Siempre fue suficiente. Porque hay algo que la mente racional no puede explicar, pero que el corazón conoce con certeza absoluta. Cuando tú declaras la palabra con fe genuina, algo se activa en el mundo espiritual. Puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Personas que necesitabas conocer aparecen en tu camino. Oportunidades que no existían ayer se materializan hoy. No porque tú las hayas creado con tu esfuerzo, sino porque tu declaración activó la promesa que ya estaba ahí, esperando ser reclamada. Piensa en esto. ¿Cuántas bendiciones habrás dejado pasar simplemente porque nunca las declaraste? ¿Cuántas puertas habrán permanecido cerradas simplemente porque nunca tuviste la fe de tocar? ¿Cuántas oportunidades habrán pasado frente a tus ojos sin que las vieras porque tu mente estaba tan nublada por la escasez que no podía reconocer la abundancia cuando se le presentaba? El Salmo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjate en esa palabra, descansar. No dice que te hará trabajar hasta el agotamiento. No dice que te hará sufrir hasta merecer la bendición. Dice que te hará descansar. En delicados pastos hay una abundancia tan generosa, tan tierna, tan cuidadosa, que el Creador la describe como un lugar de descanso, no un lugar de lucha, no un lugar de supervivencia, un lugar de paz, un lugar donde puedes respirar sin la opresión de la deuda, un lugar donde puedes dormir sin la ansiedad de no saber cómo pagarás el alquiler del próximo mes. Ese lugar existe, no es una fantasía, no es una metáfora vacía, es una realidad espiritual que se manifiesta en lo natural cuando tú la declaras con fe. Y los 7 días de declaración son el puente que te lleva desde donde estás hasta donde necesitas estar. Ahora, quiero ser honesto contigo porque la honestidad es la base de todo lo que digo. Los 7 días de declaración no van a hacer que te caiga dinero del cielo mientras estás sentado en tu sofá viendo televisión. La declaración no reemplaza el trabajo. La declaración potencia el trabajo. La declaración le da propósito a tu esfuerzo. La declaración abre caminos que tu trabajo solo no podría abrir. Pero tienes que trabajar, tienes que moverte, tienes que hacer tu parte. Es como el agricultor que siembra una semilla. Él puede orar por lluvia, puede declarar una cosecha abundante, puede creer con todo su corazón que esa semilla va a dar fruto. Pero si no riega la tierra, si no la protege de las plagas, si no la cuida con diligencia, la semilla se muere. La oración no reemplaza el riego.
Pero el riego sin oración es solo agua cayendo sobre tierra seca. Cuando combinas ambas cosas, cuando declaras y trabajas, cuando oras y actúas, entonces estás operando en la plenitud del principio espiritual de la abundancia. Hay personas que me dicen, Yocoy, yo he trabajado toda mi vida y nunca he prosperado. Y yo les pregunto, ¿pero has declarado? Y se quedan en silencio. Porque la verdad es que la mayoría de la gente trabaja con la boca cerrada, o peor aún, trabaja con la boca abierta diciendo las cosas equivocadas. Trabajan diciendo esto nunca mejora. Trabajan diciendo yo siempre estoy pobre. Trabajan diciendo el dinero no es para gente como yo. Y luego se sorprenden de que sus circunstancias nunca cambien. Tus palabras son profecías que se autocumplen. Lo que declaras sobre tu vida hoy será tu realidad mañana. No es misticismo, no es pensamiento positivo superficial. Es un principio tan antiguo como la creación misma. Dios habló y el universo fue creado. Tú fuiste hecho a su imagen y semejanza. Tu boca tiene poder creativo. La pregunta es, ¿qué estás creando con ella? Quiero que hagamos algo juntos. Quiero que durante los próximos 7 días, cada mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en las deudas, antes de recordar los problemas, declares en voz alta el Salmo 23 completo. Pero no lo declares como quien lee un texto. Decláralo como quien reclama una herencia. Decláralo como quien exige una promesa que le fue hecha por alguien que nunca miente. Decláralo con la autoridad de quien sabe que las palabras que salen de su boca tienen el poder de cambiar la dirección de su vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Escuchaste eso? Mi copa está rebosando. No dice que tu copa estará medio llena, no dice que tu copa tendrá lo justo para sobrevivir. Dice que estará rebosando. Rebosando significa exceso. Rebosando significa que hay tanto que se desborda. Rebosando significa que no solo tendrás para ti, sino que tendrás para dar, para compartir, para bendecir a otros. Y ahora fíjate en otra parte. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es extraordinario. Esto significa que la abundancia no llega cuando todos tus problemas desaparecen. La abundancia llega en medio de los problemas. La mesa se prepara delante de tus angustiadores. Eso significa que tus deudas van a estar mirando mientras tú te sientas a comer en abundancia. Eso significa que tus miedos van a estar observando mientras la provisión llega a tu vida. No tienes que esperar a que todo esté perfecto para recibir la bendición. La bendición llega precisamente cuando todo parece estar en tu contra. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. La gente piensa que necesita estar en una buena situación para declarar abundancia. Piensa que necesita tener dinero en el banco para creer en la prosperidad. Piensa que necesita ver las cosas mejorar antes de abrir la boca y declarar. Pero es exactamente al revés. Tú declaras primero y luego las cosas cambian. La declaración precede a la manifestación. La fe precede a la evidencia. La palabra precede a la realidad. Es como encender una luz en una habitación oscura. No esperas a que la habitación se ilumine sola para entonces encender la luz. Enciendes la luz primero y la oscuridad desaparece. Tu declaración es el interruptor. La abundancia es la luz. Las circunstancias de escasez son la oscuridad. Y cada mañana que declaras el Salmo, estás encendiendo la luz un poco más, hasta que la oscuridad no tiene dónde esconderse. Yo he estado en situaciones donde la oscuridad era tan densa que no podía ver mis propias manos. He tenido momentos en mi vida
donde las deudas eran tan grandes que parecían montañas imposibles de escalar. He conocido la vergüenza de no poder proveer, la humillación de tener que pedir prestado, el dolor de ver a mis seres queridos necesitar cosas que yo no podía darles. Y en esos momentos, lo único que tenía era el Salmo. Lo único que tenía eran mis palabras. Y fue suficiente. No fue fácil, no voy a mentirte. Hubo mañanas en las que me levanté y sentí que declarar el Salmo era como hablarle a una pared. Hubo días en los que mi fe era tan pequeña como un grano de mostaza. Pero declaré de todas formas, aunque no sentía nada, aunque no veía nada, aunque todo a mi alrededor me decía que estaba perdiendo el tiempo. Declaré porque entendí algo que cambió mi vida para siempre. La fe no depende de los sentimientos. Los sentimientos son como las olas del mar, van y vienen. Pero la fe es como el ancla que mantiene el barco firme aunque el mar esté embravecido. Y te digo algo más, el cambio no siempre es inmediato, a veces es gradual, a veces es sutil, a veces comienza con algo tan pequeño que si no estás atento lo pasas por alto. Tal vez es una llamada inesperada con una oferta de trabajo. Tal vez es una deuda que se cancela misteriosamente. Tal vez es una persona que aparece en tu vida y te abre una puerta que no sabías que existía. Tal vez es simplemente una paz inexplicable que desciende sobre ti y te permite pensar con claridad, tomar mejores decisiones, ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. El punto es que cuando declaras, activas. Y cuando activas, atraes. Y cuando atraes, recibes. Es un ciclo espiritual que ha funcionado desde el principio de los tiempos y que seguirá funcionando hasta el último día. No depende de la economía del país. No depende del gobierno de turno. No depende de si el mercado sube o baja. Depende de una sola cosa: tu fe expresada en declaración. Ahora, hay algo más que necesito decirte y es quizás lo más importante de todo lo que voy a compartir contigo hoy. La declaración debe ir acompañada de gratitud. No puedes declarar abundancia con un corazón amargado. No puedes reclamar prosperidad mientras maldices tu situación actual. La gratitud es el fertilizante que hace crecer la semilla de la declaración. Cada mañana, después de declarar el Salmo, quiero que tomes un momento para agradecer. Agradece por lo que ya tienes. Agradece por el techo sobre tu cabeza, aunque sea pequeño. Agradece por la comida en tu mesa, aunque sea sencilla. Agradece por la salud que aún conservas, por el aliento en tus pulmones, por los latidos de tu corazón. Porque la gratitud le dice a Dios: yo reconozco lo que me has dado y confío en que me darás más. La queja, en cambio, le dice a Dios: lo que me has dado no es suficiente y dudo que puedas darme más. ¿Ves la diferencia? La gratitud abre puertas. La queja la cierra. La gratitud atrae bendiciones. La queja la repele. La gratitud expande tu capacidad de recibir. La queja la contrae. Y cuando combinas la declaración del Salmo con la gratitud genuina, estás creando la combinación más poderosa que existe para transformar tu realidad financiera. Déjame contarte otra historia. Conocí a una mujer en Perú que trabajaba limpiando casas. Tenía 3 hijos y un esposo que la había abandonado. Vivía en una habitación alquilada tan pequeña que los 4 dormían en 2 colchones en el suelo. Cada día caminaba kilómetros porque no podía pagar el transporte. Y cada día, mientras caminaba, declaraba el Salmo 23. No en silencio, en voz alta, por las calles. La gente la miraba raro. Algunos pensaban que estaba loca. Pero ella seguía caminando y declarando. Un día, una de las señoras para las que trabajaba le escuchó declarar el Salmo mientras limpiaba. Le conmovió tanto que le preguntó por qué lo hacía. La mujer le explicó su situación, su fe, su convicción de que Dios iba a cambiar su historia. La señora, que resultó ser dueña de una empresa de catering, le ofreció un trabajo en su cocina. La mujer aceptó. Resultó que tenía un talento natural para la cocina que nunca había podido explorar. En pocos meses se convirtió en la chef principal.
2 años después, con el apoyo de su jefa, abrió su propio pequeño restaurante. Hoy, esa mujer tiene 2 restaurantes, sus 3 hijos estudian en buenas escuelas y vive en una casa propia. ¿Coincidencia? Yo no creo en coincidencias. Creo en Dios. Creo en la declaración. Creo en el poder de las palabras alineadas con la fe. Y creo que lo que hizo por esa mujer puede hacerlo por ti. No porque tú seas especial, sino porque Él no hace acepción de personas. La misma promesa que cumplió para ella está disponible para ti. La misma abundancia que derramó sobre ella está esperando ser derramada sobre ti. La única diferencia es que ella la declaró. Y la pregunta es, ¿la vas a declarar tú? Mira, yo podría quedarme aquí hablándote durante horas sobre el poder de la declaración. Podría citarte estudios científicos sobre cómo las afirmaciones positivas reestructuran las conexiones neuronales del cerebro. Podría hablarte de neuroplasticidad y de cómo el cerebro literalmente cambia su estructura cuando se le expone repetidamente a las mismas palabras. Podría mostrarte investigaciones que demuestran que las personas que practican afirmaciones diarias tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y niveles más altos de dopamina, la hormona de la motivación. Todo eso es real, todo eso está documentado. La ciencia confirma lo que la fe siempre supo. Las palabras tienen poder sobre la biología. Pero más allá de la ciencia, más allá de los estudios, más allá de las investigaciones, hay algo que no se puede medir con instrumentos ni explicar con fórmulas. Hay una dimensión espiritual de la declaración que trasciende lo que la mente puede comprender. Cuando tú declaras el Salmo, no estás simplemente recitando palabras. Estás entrando en acuerdo con el Creador del universo. Estás firmando un contrato espiritual con aquel que tiene el poder de convertir el agua en vino, de multiplicar los panes y los peces, de abrir el mar en 2 para que su pueblo pase en seco. Y ese Dios todopoderoso no ha cambiado, no se ha jubilado, no se ha olvidado de ti, no se ha ido de vacaciones. Está ahí, en este mismo instante, esperando que tú abras tu boca y declares su promesa sobre tu vida, porque Él ya hizo su parte. La promesa ya fue dada, la abundancia ya fue provista. Lo único que falta es que tú la reclames, y la reclamas con tu declaración. Es como una herencia depositada en un banco. El dinero está ahí, es tuyo, legalmente te pertenece. Pero si nunca vas al banco, si nunca presentas los documentos, si nunca reclamas lo que es tuyo, el dinero se queda ahí, sin tocarse, sin usarse, sin cumplir su propósito. La declaración es tu documento de reclamo. La declaración es tu firma en el contrato de la herencia espiritual que te corresponde. Quiero que entiendas algo más. Los 7 días no son un número arbitrario. 7 es el número de la plenitud en las Escrituras. Josué marchó alrededor de Jericó 7 veces y los muros cayeron. Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán y fue sanado de su lepra. La creación se completó en 7 días. Cuando tú declaras durante 7 días consecutivos, estás completando un ciclo espiritual. Estás cerrando un circuito de fe. Estás enviando una señal al mundo espiritual que dice, yo creo y no me voy a rendir. Y aquí viene la parte que me emociona. Aquí viene la parte que me hace temblar cada vez que la comparto. Después de los 7 días, no pares. Sigue declarando. Porque si 7 días pueden abrir la puerta, imagina lo que pueden hacer 30. Imagina lo que pueden hacer 90. Imagina lo que pueden hacer 365. La declaración no es un evento, es un estilo de vida, es una forma de existir, es una manera de caminar por este mundo con la cabeza en alto, con la boca llena de verdad, con el corazón rebosante de fe, sin importar lo que las circunstancias digan. Yo conozco gente que lleva años declarando el Salmo cada mañana y cada uno de ellos, sin excepción, me ha dicho lo mismo. Mi vida cambió. No todos se hicieron millonarios. No todos compraron mansiones ni autos de lujo. Pero todos experimentaron algo que el dinero solo no puede comprar. Paz, provisión constante, puertas abiertas en los momentos correctos, personas correctas apareciendo en los momentos necesarios.
una sensación profunda e inquebrantable de que alguien más grande que ellos estaba cuidando de su camino. Eso es lo que la declaración hace. No te convierte en millonario de la noche a la mañana. Te convierte en alguien que camina con la certeza de que nada le faltará. Y esa certeza, esa paz, esa confianza inquebrantable es la semilla de toda prosperidad genuina. Así que aquí estamos, tú y yo, en este momento, con esta verdad entre nosotros. La pregunta ya no es si funciona o no. La pregunta es si estás dispuesto a intentarlo. 7 días. Solo 7 días. ¿Qué puedes perder? Nada. ¿Qué puedes ganar? Todo. Yo he hecho mi parte. He compartido contigo lo que la vida me ha enseñado, lo que la experiencia me ha confirmado, lo que mi corazón sabe que es verdad. Ahora te toca a ti. Ahora la decisión está en tus manos. Ahora el poder está en tu boca. Mañana, cuando te levantes, antes de que el mundo te bombardee con sus preocupaciones, antes de que las noticias te llenen de miedo, antes de que las redes sociales te roben la paz, declara con todo tu corazón, declara con toda tu fuerza, declara como si tu vida dependiera de ello. Porque en muchos sentidos así es. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Decláralo hoy, decláralo mañana, decláralo durante 7 días. Y luego, cuando veas cómo tu vida comienza a transformarse, cuando veas cómo las puertas se abren, cuando veas cómo la provisión llega de lugares que no esperabas, recuerda este momento. Recuerda que hubo un día en el que decidiste creer, un día en el que decidiste abrir tu boca y declarar, un día en el que decidiste que la escasez no tendría la última palabra en tu historia, porque tú no naciste para sobrevivir, naciste para prosperar. No naciste para contar monedas con angustia. Naciste para administrar abundancia con sabiduría. No naciste para hacer cola. Naciste para ser cabeza. Y la declaración es el primer paso en ese camino que te lleva de donde estás a donde siempre debiste estar. El Señor es tu pastor. Nada te faltará. No porque yo lo diga, no porque tú lo desees, sino porque Él lo prometió. Y Él no miente. Nunca ha mentido, nunca mentirá. Su palabra es firme como la roca, es eterna como el cielo, es infalible como su propia naturaleza. Decláralo, 7 días, con fe, con constancia, con gratitud, y prepárate, porque lo que viene para tu vida es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Lo que viene para tus finanzas es mucho más abundante de lo que has soñado. Lo que viene para tu familia es mucho más hermoso de lo que has pedido. Solo declara, solo cree, solo confía. El resto lo hace Él y siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Esa es la promesa. Y la promesa no falla, nunca ha fallado y no va a empezar contigo.